Amén. Bueno, yo quiero que ustedes vayan allí al libro de Samuel, a Primera de Samuel. Allí tenemos un desafío. ¿Cuántos quieren tener desafío en su vida? Aunque no quiera, lo va a tener. Aunque no diga ver, va a tener los desafíos igual, hermano. Porque cada día es un desafío. Así que queramos el desafío que venga o no lo queramos, vendrá igualmente. No tenemos remedio. Así que debemos estar preparados para enfrentarlo. Amén. ¿Cuántos quieren estar preparados? Amén. Entonces debemos, ojo, porque tú también puedes ir. Claro, pagando tu pasaje. Que vengan tus nietos, que vengan tus hijos, que vengan todos, los que quieran. Amén. Bueno, entramos en lo que es la palabra. Samuel, primera de Samuel, capítulo 17. ¿Lo tienen todo ya? ¿O no lo había dicho? Primera de Samuel, capítulo 17. Primera, porque también hay segunda de Samuel. Entonces, primera de Samuel, capítulo 17. Amén. ¿Lo tienen todo? ¿Lo ponemos en pie? En reverencia a la palabra de Dios, y le damos lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Yo no sé hasta dónde voy a leer, porque vamos a leer. Dice: los filisteos se juntaron sus ejércitos para la guerra, y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, entre Efe y Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Y salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía greba de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y le venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Pueden tomar asiento. Se turbaron y tuvieron, ¿qué? Gran miedo. El ejército, hermano, de los filisteos se pone en orden de batalla en un lugar. Israel, al ver que aquellos venían, se pone en orden de batalla en otro lugar, y dejan un espacio entre ellos, aquel valle, preparado allí, dispuesto a pelear. Pero aquel hombre que medía 6 palmos, 6 codos, ¿no es cierto?, y unos cuantos palmos, yo estuve haciendo una cuenta, y este hombre medía prácticamente casi 4 metros.
3 metros y algo. Y ya ven cómo venía armado. Entonces, era un ropero, como decimos nosotros, ¿no? Un armario de grande, ¿no? Entonces, este hombre se para allí y hace este desafío. Dice, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿Para qué os disponéis? Dame uno que pelee conmigo. Y si él pudiera ganarme, ¿no? Si pudiera ganarme, entonces nosotros seremos sus siervos. Pero si yo pudiera más que él, entonces vosotros seréis nuestros siervos. Hermanos, aquí si ustedes se dan cuenta, Israel representa a la iglesia. Israel lo representa a usted. A usted. Este filisteo representa a Satanás con sus artimañas y todas sus situaciones. Y este confrontamiento y este desafío, hermano, cada día usted lo va a tener en su vida. Cada día Satanás se presentará a desafiarlo. A desafiarlo. Aunque usted no esté en orden de batalla. Israel se tuvo que ver en la obligación de ponerse en orden de batalla, porque la Biblia dice claramente, los filisteos se juntaron y fueron allí. Y entonces Israel tuvo que reaccionar y ponerse en orden de batalla. Entonces la iglesia, usted debe apercibirse cuando aquel enemigo viene a desafiarlo. O cuando viene en contra de su vida, en contra de su familia, en contra de su trabajo, en contra de sus hijos. Porque Satanás, hermano, no vendrá solo por usted. No vendrá solo por usted. Vendrá por todo aquello que lo rodea. Amén. Entonces, ¿estará usted dispuesto a ponerse en orden de batalla? ¿Estará dispuesto a prepararse? Ponerse en orden de batalla es agarrar las armas y estar dispuesto. Si avanzaban, entonces ellos avanzarían y pelearían. Eso es estar dispuesto. Pero sucedió algo fuera de lo común. La que nos dice la Escritura, sucede algo fuera de lo común. Aquel hombre sale, ¿no es cierto?, aquel paladín, y hace un desafío personal. Si alguno de ustedes pudiera, entonces nosotros seremos sus siervos. Si alguno de ustedes pudiera vencerme, pero si yo pudiera, vosotros seréis mis siervos. La Biblia nos habla a nosotros, hermanos, y nos dice que el que practica el pecado, ¿qué sigue diciendo? ¿Se recuerdan de aquel texto? El que practica el pecado es esclavo. Esclavo significa ¿qué? Siervo. El pecado es el que Satanás usa para esclavizarnos. Satanás usa el pecado, va a usar circunstancias las cuales a usted le agradan. ¿Está dispuesto a tener este confrontamiento? Recuérdense que para vencer a Satanás va a tener que pasar por encima de usted mismo. Va a tener que vencer, porque son cosas que están a su alcance. El que se hace esclavo, ¿no es cierto?, o el que peca se hace esclavo del pecado. El pecado tiene control, tiene dominio sobre él. Amén. Entonces, lo que Dios nos llama a nosotros, y en determinada forma y en determinada manera, ¿no es cierto?, la Biblia nos habla a nosotros y nos dice que Dios es santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Ustedes creen eso? ¿Que Dios es santo? Amén. Y el Señor nos dice a nosotros, en Pedro nos dice, ¿se recuerdan ustedes de qué? A mí se me va un poco la memoria, pero... Entonces, si Dios es santo, nos dice a nosotros ¿qué? Sé santo. Sé santo. Pero nosotros venimos y decimos, Señor, santifícame. Santifícame, Señor, santifícame. Y esperamos que Dios venga, ¿no es cierto?,
con un rayo y nos estremezca y nos purifique y nos limpie y nos haga todo. ¿No? Pero el Señor nos dice a nosotros, ¿qué nos dice? Ser santo. Entonces, pero nosotros decimos, santifícame. Y Él nos dice, entonces, ¿quién tiene que hacerlo? ¿Por qué? Nosotros. Porque santo, hermano, significa apartado. Santo significa apartarnos de toda contaminación, de toda impureza, de todo pecado, de todo aquello que nos contamina. Eso significa ser santo. Santo no significa llevar una aureola aquí arriba y andar así. No, eso no es santo. Santo significa apartarse de lo que contamina, de lo que nos lleva a ser esclavos de Satanás. Entonces nosotros debemos santificarnos. Por eso Él nos dice, sé santos. Porque nosotros, Él nos dio libre albedrío, decisión propia. Debemos usarla. Entonces tenemos este desafío. Viene este gigante y nos desafía cada día. Vamos a hacer lo que hizo Israel cuando escuchemos su desafío o cuando se nos presenten estas situaciones. Hermana Jenny, estoy pasando por una tremenda prueba. Este es un desafío. ¿Qué va a hacer? ¿Va a buscar de Dios? ¿Va a clamar? ¿Usted qué va a hacer? ¿Va a huir? ¿Va a temblar? No. Eso depende de usted. Israel, dice la Biblia, y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras de los filisteos, se turbaron. Se turbaron y tuvieron un gran miedo. Hermano, muchas veces nosotros vienen las pruebas, vienen las situaciones y Señor, ¿y a mí? ¿Por qué a mí? Porque es una batalla constante, es una batalla continua. Nosotros no nos los olvidamos, nosotros nos olvidamos que estamos en este mundo y tenemos una batalla continua. Pero Satanás no se olvida que es Satanás. Y él viene a matar, robar y a destruir. Él no se olvida de eso. Nosotros nos olvidamos que debemos santificarnos, que debemos apartarnos, que debemos guardar nuestros corazones para Dios, que debemos entregar nuestros corazones a Dios. Nos olvidamos. Pero queremos, hermanos, que Dios nos derrame todo tipo de bendición. Y nosotros estar allí tranquilamente, sin hacer nada. Sin hacer nada. Sin ni siquiera resistir a Satanás. Practicamos y lo que venga, eso lo hacemos. Y allá vamos para allá de camino, vamos para allá, este otro, vamos para este otro. Y no tenemos discernimiento. Nos da lo mismo una cosa que otra. Debemos aprender a discernir lo que es bueno y lo que es malo, lo que corrompe y lo que no. Debemos aprender a guardar nuestros corazones. Por eso Dios nos dice que nos santifiquemos, que nos purifiquemos. Porque Él es santo. Él no tiene relación con el pecado. No hay una relación entre Dios y el mundo. No hay una relación. Nosotros debemos tener esta relación para anunciarles a Cristo, anunciarles la salvación. Esta es la única relación que tenemos con el mundo. Dios vino y anunció su gloria. Jesús no participó en el mundo, en su pecado, en sus acciones. Alumbró lo que hizo. Nosotros somos hijos de Jesús. Amén. Entonces debemos hacer lo que Jesús hizo, alumbrar. ¿Estamos dispuestos a vivir este desafío? ¿Usted está dispuesta? La semana pasada yo le decía, le costará. Hoy día cambió. Hoy es un desafío. ¿Está dispuesta a asumir el desafío? Si está dispuesto, hermano, entonces tendrá recompensa. Cuando hay hombres y mujeres que están dispuestos a entrar en este desafío y salir victoriosos, van a tener recompensa. Vamos a seguir leyendo.
David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos en el tiempo de Saúl. Este hombre era viejo, de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Elías, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Aquel filisteo, hermano, imagínense todo el tiempo que estuvieron allí, un ejército allá, el otro ejército acá, y aquel filisteo salía cada mañana a desafiar. Por eso el desafío es constante. Si usted se da cuenta, el desafío aquí fue constante. Un desafío usted lo tendrá constantemente. Satanás cada día vendrá a desafiarlo. Si verdaderamente usted está dispuesto a entrar a la batalla, o a salir corriendo, o a someterse a la esclavitud. Eran las opciones que tenían. Dice, levantándose pues David de mañana, dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Se pusieron en orden de batalla, Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí aquel paladín que se ponía en medio de los campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre de las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, ¿qué hacían? Huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? El que se adelanta para provocar a Israel, al que le venciere. Escuche bien, escúchelo bien, hermano, abra sus oídos bien grandes. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grande riqueza. Al que le venciere, el rey le engrandecerá con grande riqueza. ¿Lo ha escuchado bien? Entonces diga gloria a Dios, aleluya. ¿Quiere enfrentarse con este desafío? Un amén. ¿Quiere usted tener este desafío? Si es valiente, será enriquecido grandemente. Dice, me perdí. ¿Dónde iba? 25. Dice, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Y él se adelantaba y provocaba a Israel. El que le venciere, el rey le enriquecerá con grande riqueza y le dará a su hija. Y eximirá de tributo a la casa de su padre en Israel. Hermanos, mire, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo? ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo? No, David se interesó. Y oyéndole, y respondieron,
Entonces David, a los que estaban junto a él, diciéndole: ¿qué harán al hombre que se venciere a este filisteo? Y quitare el aprobio de Israel. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió que lo enriquecería, que le darían a la hija del rey, ¿no es cierto? Y que también lo eximirían de tributos a la casa de su padre. Hermanos, si ustedes se dan cuenta, David, aunque amaba a Dios con todo su corazón, con toda su alma, pero si ustedes se recuerdan, David apacentaba las ovejas de su padre, que era un pequeño remanente, y tenían que pagar tributos y tenían que hacer muchas cosas, como hoy en día, que nos encontramos nosotros a veces con un salario mínimo, ¿no? Un salario mínimo, tenemos que traer nuestro diezmo, tenemos que traer nuestras ofrendas, tenemos que pagar la luz, tenemos que pagar el gas, tenemos que pagar la basura o el agua. Es que tenemos que comprarle la leche al niño, es que tenemos que mandarle a la mamá, al papá, al hermano. Hermano, y con esto, David también era un hombre que no tenían grandes riquezas. Era una familia grande. 8 hermanos, dice. El padre ya viejo. Los primeros ya se habían ido a la guerra. Y él estaba cuidando las pocas ovejas que quedaban allí. ¿No? Entonces cuando él escucha de que van a enriquecer al hombre aquel, ¿no? Y dice, bueno, y nadie, todos se asustaban, todos corrían. Entonces David le interesó. Él quería la bendición. No sé si usted quiere bendición. ¿Quiere bendición usted para su vida? Tiene que aceptar el desafío. Tiene que aceptar este desafío. Este ente maligno, hermano, se presenta como se presentó Goliat. ¿Quién no veía a Goliat? De allí, de los que estaban en orden de batalla, ¿quién no lo veía? Si era un armario, un hombre de casi 4 metros, lleno de instrumentos para matar, ¿quién no lo veía? Todos lo podían ver. Todos lo podían ver e incluso se arrancaban y temblaban. Las situaciones que vienen a su vida no serán pequeñas. Siempre usted las verá. Siempre las verá. Pero si usted está dispuesta a reconocer, está dispuesto a reconocer que al Dios que sirve es mayor que todas las circunstancias que se pueda presentar, entonces en su corazón habrá valentía. Habrá valentía. Amén. Para poder aceptar este desafío y salir a la batalla. Amén. La Biblia nos dice que David, hermanos, tenía una relación con Dios maravillosa. Él, cuando estaba allí cuidando las ovejas, dice que venían los leones y agarraban una, pero David no la dejaba, iba y peleaba con el león y le arrebataba la oveja. O si venía un oso y le arrebataba una oveja, él iba y peleaba con aquel oso. Hermano, ¿usted sabe lo que es pelear con un oso o con un león? David dice que yo peleé con ellos. Entonces, era un hombre que estaba hecho, aún no era un hombre de guerra, pero tenía esta relación, esta confianza. Él sabía que Dios le daba la fuerza, él dependía del poder de Dios. Porque él, cuando peleaba con el oso, si usted sigue leyendo, lo encontraremos por aquí. Dice, entonces David dejó su carga, bueno, corrió. Me perdí. 28 vamos a leer. Y oyéndole hablar Elías, su hermano, bueno, aquí encontramos una situación, hermano, que aquel hermano de David, mientras lo escucha hablar, a interesarse por aquella situación, le hace un reclamo.
Pero David dice, bueno, si esto es mero hablar, es mero hablar, ¿no? Pero en el corazón de David no había un mero hablar, hermano. Él le dice, no, si esto es un mero hablar, tú tranquilo, que esto es un mero hablar, no. Pero él en su corazón, hermano, estaba dispuesto, porque él sabía la situación que tenía en su contorno. Y estaba la oportunidad de salir hacia adelante. Si usted tuviera la oportunidad, de ser bendecido en un buen trabajo donde ganara 5.000 euros al mes, ¿dejaría el trabajo? ¿Dejaría el trabajo en el cual está y correría aquel trabajo? Lo dejaría, ¿no? Amén. Porque sería beneficioso para usted, para su familia, para su contorno. Sería beneficioso para la iglesia. Amén. Porque sería el diezmo más grande. Amén. Oh, gloria a Dios. Porque también podemos bendecir a Dios. Entonces, sería beneficioso para todo el contorno nuestro. Aquí David apreció eso, hermano, que para su contorno habría bendición. Pero, como les digo, estaba frente de él aquel bicho, ¿no? Casi de 4 metros, ¿no? Armado hasta los dientes. Pero David, hermano, no tembló en su corazón, sino las palabras de él fueron oídas por Saúl, porque él dijo claramente: ¿quién es este circunciso? ¿Quién es que viene a desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Usted no tiene un ídolo, hermano, tiene un Dios vivo. Amén, ese es su Dios. Entonces, las circunstancias, los problemas, no le tenga miedo. No le tenga miedo. En Cristo, dice en Filipenses, somos más que vencedores. Diga el débil. En Él, en Cristo, somos fuertes. Entonces, David, hermano, reconoce la grandeza y la misericordia que había sobre su vida de parte de Dios. En su vida, hermano, está la grandeza de Dios. El Espíritu Santo de Dios está en su vida. Amén. Así que no debe temblar por las situaciones. Al contrario, debe estar dispuesta a avanzar y poder salir de esa situación alabando y glorificando a Dios. El domingo pasado veíamos que aquellos hermanos que estuvieron allí en la cárcel en una situación salieron cantando, alabando, glorificando a Dios. Aleluya. Fue maravilloso. Dice en el 31, fueron oídas las palabras de David que había dicho y la refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, cuando Saúl llama a David, mírelo bien, hermano, la reacción, lo que había en el corazón de David. David estaba allí cuando salió aquel gigante, cuando David vio temblar a los hombres de guerra. Y David era un muchachito, hermano, que no... Mire lo que le dice. Delante del rey, el rey de David, ven a ver. ¿Qué decías tú? Mire lo que le dice. No desmaye el corazón de ninguno a causa de él, a causa del gigante. Tu siervo, haciéndose referencia a él, irá y peleará contra este filisteo. Y mire lo que le dijo Saúl. Dijo Saúl a David, no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear contra él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Tú eres muchacho, tú no puedes, hermana. Llevas poco tiempo en la iglesia, tú no puedes. Ay, es que hermano no puedo, es que me cuesta mucho, es que soy muy nuevita, que conozco poco del Señor. Podría buscar muchas excusas, hermano. Pero David no se agarró a ninguna de ellas. No se agarró a ninguna de ellas porque David había mirado el galardón.
había mirado el galardón y él quería alcanzarlo. Él confiaba en Dios, en la promesa de Dios. Su galardón es grande. Vida eterna, sin llanto, sin dolor, sin angustia. Aleluya. Moradas, anoche nos compartía el hermano Steven, moradas el Señor Jesucristo fue a preparar para nosotros. Amén. Aleluya. Para que nosotros estemos donde Él está. Amén. Ponga su mirada allá, hermano, no en estas cosas que pasan. Su mirada en el galardón. David tenía su mirada puesta en el galardón, aunque el rey le dijo: tú no vas a mover, tú no puedes, eres un muchachito, no tienes fuerza, es debilucho. Para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra de juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Era. ¿Acaso no venía de pastorear las ovejas? ¿Acaso David no venía de pastorear las ovejas? Pero mira la respuesta de David: era. Eso ya lo dejó atrás. Él sabía lo que se enfrentaba, lo que vendría sobre su vida. David ya lo había visto. La fe, hermano, esa acción, ese movimiento, es mirar lo que no se ve. Amén. Aleluya. La fe es eso, es mirar lo que no se ve. Y David respondió a Saúl: tu siervo irá. Era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaban algunos de los corderos de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Aleluya. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo de 4 metros solo, este filisteo incircunciso, será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David: Jehová, que me ha librado de la garra del león, de la garra del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Aleluya. Cuando el corazón de David, hermano, demuestra la fe gloriosa, maravillosa que había en él y la confianza que había en Dios, entonces la respuesta de Saúl, ¿cuál fue? Dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Ve. Hermano, nosotros debemos tener fe y confianza en Dios y actuar. Y actuar. Aquí David fue y peleó. Y Saúl vistió con su ropa, bueno, con su armadura, prohibió a caminar y no podía. Hermano, a veces nosotros queremos asimilar costumbres o cosas superficiales para aparentar algo, y no vamos a poder caminar. Los hipócritas, hermano, como habla la Biblia, echan muchas veces cargas pesadas, ¿no es cierto? Y ellos no son capaces ni siquiera de mover un dedo. Entonces, aquí a David se le impusieron una armadura, se le impusieron un escudo o cosas en su cuerpo y una espada, pero él lo desechó todo. Lo desechó todo porque su comunión era personal con Dios. Su comunión es personal con Dios. Yo a usted no le puedo poner cosas. Yo ya quisiera, como Saúl lo hizo, yo ya quisiera ponerle a usted algunas cosas para que pudieran combatir contra toda acechanza del diablo. Pero ustedes deben tener esta comunión con Dios. Ustedes no pueden venir exteriormente a imponernos. Nosotros debemos reaccionar de lo interior. En el corazón de David es donde estaba la fe. En el corazón de David es donde estaba la acción, la fuerza. Amén. No se me duerma, estoy aquí. Entonces David, hermano, dice: echó todo de sí. Echó todo de sí.
y tomó su cayado en su mano y cogió 5 piedras lisas del arroyo. Fue y cogió 5 piedras y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Amén. David aquí tomó 5 piedras, hermano. Muchos pueden decir, bueno, ¿y por qué no tomó una? ¿Por qué tomó 5? ¿Le falló la fe a David? Hay que estar preparado, hermano. Amén. Si la primera no le da, la segunda le puede dar y la tercera te lo puede matar. Bueno, a ver, lo importante es que usted vaya preparado. Lo que David, hermano, hizo fue prepararse. Por si acaso llevaba 4 más. ¿No? Entonces nosotros debemos estar preparados. Muchas veces las cosas no resultan como nosotros queremos. Y debemos echar mano de lo que Dios nos da. Si no sale por un lado, saldrá por el otro. Amén. Eso es lo que David fue preparado. Y dice, y el filisteo venía andando, acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco, porque era muchacho y rubio, de hermoso parecer, ¿no es cierto? Como yo, como... Entonces, lo tuvo en poco. Lo tuvo en poco, el enemigo lo tuvo en poco. Satanás, hermano, muchas veces lo tendrá en poco usted. Lo tendrá en poco. Pero, porque usted normalmente también ha actuado en la mediocridad. Usted normalmente ha actuado en el conformismo. Pero en su vida, hay un gran potencial. Hay un gran potencial. En su vida, hermano, está el Espíritu Santo de Dios. ¿Lo sabía? En su vida está. El que hizo los cielos, la tierra, el que sustenta y sostiene todas las cosas. En su vida está. Amén. Entonces debemos reaccionar. Debemos reaccionar. Lo tuvo en poco, dice. Y cuando... Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palo? Y maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces, esto fue lo que el filisteo le dijo. Le dijo el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Ven y vaya a ver cómo te voy a matar, le está diciendo. ¿No? El enfrentamiento que tuvo David con este tremendo gigante, hermano, era de vida y muerte. Pero mire David, era muchachito, rubio, guapito, ¿no? Pero era bravo también. Era bravo también, hermano. ¿Usted cree que tembló el corazón de David cuando aquel gigantón, hermano, le dijo, ven que te voy a matar y te voy a dar de comida a las aves del campo? Escuche lo que dijo David. Y dijo luego David al filisteo, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada y con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Amén. Aleluya, gloria a Dios, hermano. ¿Se dan cuenta lo que hizo David aquí? ¿A quién le dice, mira, ven que te voy a matar? Él le salió con una grandota. Aleluya, porque confiaba en Dios.
David llevaba una honda, hermano, y le dice: te voy a cortar la cabeza con la honda. David, hermano, vio la mano de Dios. Él confió plenamente en Dios y no tuvo temor. Y le declara lo que sucedería. No solamente lo mataría a él, sino que también a todos los filisteos que estaban puestos en orden de batalla allí, aquellos expectantes a la batalla que estaba aconteciendo. Cuando nosotros, hermanos, somos capaces de enfrentar este desafío, aquello que nos rodea alcanza bendición, alcanza liberación. Amén. Son bendecidos, son prosperados en Dios. Pero nosotros debemos aceptar el desafío de enfrentar a este maligno, ¿no es cierto?, resistiéndonos y venciéndolo. Amén. Porque aquí no termina. Ya me perdí. Bueno, en el 47 ya, ¿no? Y sabrá toda la congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestra mano. Y aconteció que cuando el filisteo, esto fue lo que sucedió allí, se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa. ¿Y qué hizo David? ¿Salió arrancando cuando vio que venía enfrente de él? No, hermano. Corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Corrió, no se quedó allí estático temblando. No, él corrió, metió la mano al bolso, preparó la onda y ¡bum! Hermano, nosotros tenemos que estar preparados. Aquel gigantón, aquel problema se viene en contra de tu vida. ¿Lo verás? ¿Lo verás? ¿Serás capaz de verlo? Satanás, hermano, siempre viene, siempre lo vamos a ver. ¿Quién no veía aquel gigante? ¿Usted cree que David no lo veía? Lo veía. David tiró la piedra y decía: a este es imposible fallar. Es imposible fallar. Le pegaré en cualquier lado. No, pero Dios, hermano, va a dirigir tu fe, va a dirigir tu fuerza, va a dirigir tu deseo de exaltar y de glorificar a Dios. Este era el deseo de David. Dios lo dirigió, hermano, a través de aquella piedra. Y esa piedra, hermano, ustedes se dieron cuenta cómo iba aquel filisteo, armado, protegido por todos lados. Si hasta en las canillas traía bronce, no había por dónde darle. Pero traía un tremendo casco. Y claro, se le quedaba en la frente un lugar ahí. ¿No? Pero Dios dirigió la piedra, hermano. A veces tú no encontrarás cómo vencer a Satanás. Pero si tienes fe y confías plenamente en Dios, entonces Dios te guiará a la salida. Te guiará a la salida, hermano. Te guiará. Y dice: y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Hermano, agarra la honda y tira la piedra a David y se la clava en la frente. Allí aquel se fue, ¿no es cierto?, como decimos nosotros, de cara. Ya usted no, y se estrella allí en el suelo. Se estrella allí en el suelo, ¿no? Y ustedes creen que David, ¡ay, quedó, aleluya, gloria a Dios, lo maté! No, hermano. David no quedó allí. Porque cuando usted tiene una victoria contra Satanás, tiene que acabar.
acabarlo. A Satanás hay que terminarlo de nuestras vidas, hermano. Toda corrupción, toda pecaminosidad, tenemos que sacarlo, porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Una manzana podrida cubre todo el cajón. Así que, hermano, lo que hizo entonces David, corrió David y se puso sobre el filisteo, tomando la espada de y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, aleluya. Hermano, cuando usted se enfrenta contra Satanás, no, a una victorista así, no, tiene que terminarlo, tiene que desarraigarlo totalmente de su vida, porque Dios es santo, no tiene relación con el pecado y sus hijos deben ser santos. Amén. ¿Queremos nosotros victoria? ¿Queremos riqueza? ¿Queremos ser prosperados? Seamos santos. Guardemos nuestros corazones para que el Espíritu de Dios florezca. Seamos valientes, no tengamos miedo ni temor. Ahora tenemos este enfrentamiento de ir allí a hacer público el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Allí cuando vamos a bautizar, allí a la playa lo hacemos, nos encontraremos que allí hay mucha gente. Hay mucha gente allí que se está bañando, ¿no? Y ya saben ustedes cómo la gente se baña aquí, ¿no? Pues nosotros vamos, ¿a qué vamos? ¿A qué vamos nosotros? Vamos a bautizar, vamos a hacer una celebración. Nosotros allí hacemos un cerco y nos tomamos del lugar. Amén. ¿Por qué? Porque somos guerreros de Dios. Y nos levantamos allí en orden de batalla y hacemos lo que tenemos que hacer. Y damos testimonio a aquella gente que está alrededor nuestro. Amén. Celebramos y nos gozamos y nos deleitamos. Que ellos vean que somos un pueblo alegre, glorioso en la presencia del Señor. De que no solo tenemos gritos, sino que también tenemos fe. Amén. Vamos a tener que hacer un esfuerzo de reunir el dinero para los pasajes. ¿No es cierto? Los que son más de uno van a tener que reunir. Yo con mi esposa igual, no tenemos coche, no podíamos ir de con coche. No, igual vamos en el autobús, todos tenemos que pagar ahí. Amén. Entonces, este es el esfuerzo que tenemos que hacer. Ahora, el 15 de agosto, escuchen bien, me salto del 5 de junio al 15 de agosto. El 15 de agosto vamos a tener la oportunidad, la iglesia, 15 y 16 de agosto, vamos a tener la oportunidad de testificar aquí en la Plaza del Barco. Vamos a sacar la iglesia a la calle. Amén. ¿Cuántos quieren adorar a Dios allí en la plaza? El 15, que será sábado, y el 16, día domingo, estaremos aquí en la Plaza del Barco. Estoy consiguiendo los permisos para estar ese día allí, esos 2 días. Así que si puede invitar a los amigos, a los vecinos, invítenlos para ese día. Que estaremos allí en la plaza, ¿no es cierto? Adorando a Dios al aire libre, dando testimonio de nuestra fe a nuestros vecinos. Amén. Porque esta es la voluntad de Dios, que nosotros testifiquemos, que anunciemos aquí. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar, porque ahora que levanto la cabeza veo el reloj que ya va bastante adelantado, que se corre demasiado rápido. Padre, en el nombre de Jesús.